Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Esta noche el programa está caracterizado por un análisis retrospectivo en cuanto a la economía anterior, qué es lo que pasó, si se justifica o no se justifica lo que estamos viviendo hoy, porque en muchos de los análisis se concuerda de que es responsabilidad lo de hoy de lo anterior. Bueno, para ello hemos invitado a algunos colegas, docentes, amigos de la Facultad de Ciencias Económicas y de otra facultad que también nos van a acompañar en el análisis de esto luego de los siguientes auspicios. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Como hacías referencia en la presentación del programa, hoy vamos a estar analizando el legado K. ¿Qué dejó? ¿Por qué motivos no continúa en la función a nivel nacional después de las elecciones de hace ya casi 2 años? ¿Qué ha dejado? ¿Por qué se está hablando a este periodo, digamos, a casi 2 años de los K, de la economía, la pesada herencia, como se dice en la actual gestión? Para ello hemos invitado a investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge Hernández y Gustavo Buzo. Muchas gracias, buenas noches por venir. Hola, bueno. Gracias por la invitación. Amigos de la casa, en algunos casos lo tenemos de panelista, en otros de codirector del programa. En este momento entra en conflicto de interés. Bueno, vamos en el futuro del programa seguro que va a llegar a algún grado de, vamos a hablar de la explotación del hombre por el hombre o algo de eso, ¿no? Bueno, les agradecía la presencia y podríamos comenzar analizando cualquiera de los dos que me diga por qué creen que hoy gobierna Macri. Es una pregunta... Linda pregunta. Bueno, pero es que muchas veces en la jerga uno por ahí comenta con amigos y se fundamenta que el gobierno, hoy el cambio de modelo está fundamentado en el gobierno anterior. Por eso quiero saber de quiénes opinan distinto. Yo la verdad, hay análisis que se hacen desde la política, desde la sociología, desde diferentes especialidades del saber, sobre los que la verdad no tengo nada para aportar porque soy un ignorante, ¿sí?, de economía, casi, pero me animo a hablar, ¿no? Claro. Y uno trata de identificar por dónde pueden aparecer insatisfacciones en los resultados de la gestión que pueden estar explicando la adhesión a un modelo diferente, ¿no? Y me parece que hay dos episodios que son bastante sintomáticos porque generaron malestar en la población, porque imponen una restricción en el corto plazo a la posibilidad de tomar decisiones absolutamente fundadas en el libre albedrío, sin considerar, ¿no es cierto?, las externalidades en el corto, en el mediano y en el largo plazo de las decisiones que se toman, y que me parece han tenido un episodio central en lo que se conoció como el cepo cambiario, ¿no? El cepo cambiario fue el resultado, ¿no?, de una restricción a la disponibilidad de divisas. Hubo una fuerte caída en las divisas, las divisas durante la gestión de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner fueron creciendo hasta que en el año, me parece que 2011, tienen una caída, ¿no? Esto vinculado a la fuga de capitales, concomitante con una caída en el saldo de la balanza comercial, ¿no? Esto es, hubo durante todo el periodo del kirchnerismo una fuerte fuga de capitales, ¿sí? Hubo una intensa fuga de capitales que tuvo 2 episodios muy marcados en el año 2008 y en el año 2011, 2010-2011. que tuvieron características muy diferentes. ¿Por qué no hubo una crisis? La restricción externa es una situación, la carencia de divisas
para atender todos los usos que los argentinos le damos a las divisas. Esto es para contratar bienes y servicios del exterior, para las empresas transferir utilidades, las que son con origen del capital externo, ¿sí? Y otros argentinos que atesoramos o ahorramos en divisas o usamos para motivos recreacionales, también divisas, ¿no? En algún momento, con bastante frecuencia en la historia, esta demanda supera a la provisión de divisas y hay una crisis del sector externo. En esta que se ha manejado de distintas maneras. En general, las crisis de divisas se atendieron con fuertes devaluaciones y con endeudamientos crecientes, ¿no? En el marco del modelo de acumulación de capital o de gestión macroeconómica del kirchnerismo, se buscó una alternativa previo a la devaluación del 2014, que fue restringir el acceso a las divisas, restringir o seleccionar el uso de la divisa en función de determinados criterios. Y aquí aparecen en el 2010 una situación que fue bastante inédita en la trayectoria del gobierno kirchnerista. Siempre ha habido ataques, ha habido una fuga de capitales intensa, como les decía, pero siempre mayoritariamente generada por grandes operaciones que exceden los $100.000, ¿sí? En el 2010, la mayoría de los que demandaron divisas para la fuga fueron inversores o demandantes menores de esta cifra. No es que el capital no jugó, el gran capital no jugó, ¿no? Hubo un 38% del valor de las divisas que se demandaron que fueron por operaciones de más de 100. Pero la primera, empieza a haber, ¿sí?, una fuerte demanda de inversores o demandantes de divisas de pequeños montos. Uno pudiera hacer una aproximación sociológica ¿sí? Tomen la sociología con los condicionantes que decía recién, ¿no es cierto? Y esto pudiera identificar a la clase media, ¿sí? Esto es, en el 2010 hay un 60%, 62% de las divisas son demandadas en transacciones menores a $100.000. En el 2011 aparece la restricción a ese tipo de operaciones, ¿no? Esta es una cantidad importante de personas que sienten una insatisfacción y que seguramente han motivado una adhesión política a alguien que le ofrecía resolverle el problema, ¿sí? Bueno, hoy lo que es el cepo no está vigente y las soluciones que se han dado a la crisis del sector externo son las que han sido las habituales, ¿no? Una fuerte devaluación y un creciente endeudamiento. Hoy hay disponibilidad de dólares con estas cosas, ¿no? Estamos transfiriendo el problema de hoy a las generaciones futuras. Sí, yo agregaría lo que dice Jorge. Bueno, yo en mi caso soy mitad economista, mitad sociólogo, de hecho, mis posgrados en sociología, ¿no? Claro. No, bueno, pero lo que pasa es que siempre hay que ver, con la economía sola no se puede explicar, ¿sí? Y con una sola disciplina tampoco, porque el problema obviamente es inter y transdisciplinario. Es político, es social y es económico a la vez, ¿sí? Ahora, pensando en primer lugar, quiero decir que me parece muy buena la idea del programa de poder discutir periodos anteriores, pero para poder aprender de las virtudes y también de los errores que se hayan cometido. No solamente de los gobiernos anteriores, de los 3 gobiernos anteriores, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino de todos los anteriores. Entonces, aprovechando algunas investigaciones que estamos realizando en el equipo de investigación, me parece que si uno extiende el periodo y mira desde el plan de convertibilidad en marzo del 1991 y mira hasta diciembre del 2015, ahí puede ver claramente y puede cotejar 2 modelos de desarrollo dentro del capitalismo argentino.
Uno típicamente neoliberal, como el que actualmente se está implementando desde diciembre del 2015, te diría que de manual neoliberal, básicamente, ¿sí? Y en ese sentido, poder comparar el modelo neoliberal de la década de los 90 con el modelo, llamémosle neodesarrollista, proponerle un nombre, ¿sí? Porque llamarle postconvertibilidad pierde sustancia, ¿no? O sea, es como llamar a la sociedad industrial post-agraria, industrial, claro, ¿no es cierto? Entonces digo, me parece que cotejar esos dos periodos para poder siempre mirar el presente, porque uno actualiza la historia desde el presente siempre, ¿cierto? Y yo ahí, agregando lo que decía Jorge, tengo 3 puntos para marcar. En primer lugar, los argentinos en la memoria de mediano plazo, digo, si quieren, desde el retorno a la democracia, podemos ver una trayectoria en el proceso de desarrollo. El periodo de Alfonsín, fundamentalmente desde el año 86 hasta el año 89, fue muy malo, disminuyó el Producto Bruto Per Cápita y aumentó la desigualdad. Explota el país con una hiperinflación, los grandes grupos económicos le hacen un golpe de mercado, ¿sí? Encabezado por Bungibor, que después va a ser el ministro de Economía de Menem, ¿sí? Los gerentes de Bungibor por el OSEO, es un antecedente del gobierno de Macri, ¿sí? Los gerentes de la principal empresa, la empresa más grande de Argentina, como ministro de Economía, que fallece a la semana de asumir, se acuerdan, el ministro Roy, y sube Rapanelli, que después viene Herman González y después Cavallo, ¿sí? Lo que quiero decir que en todo ese periodo, llamémosle el periodo neoliberal, hay aumento en la productividad, hay aumento en algunos periodos, del 91 al 94, el año 96, 97 también, pero todos los demás años hubo decrecimiento del Producto Per Cápita y también hubo aumentos en la desigualdad, con un modelo que era insostenible. Era insostenible porque tenía un ritmo de endeudamiento tan alto que no se pudo sostener y explotó, ¿sí? Que eso tenemos que aprender también hoy en la actualidad. Argentina es el país que en estos últimos 22 meses es el que más se ha endeudado en el mundo. En un contexto de de déficit récord, ¿sí? De déficit récord de comercio exterior y con un fuerte proceso de endeudamiento, ¿sí? Con liberalización del mercado cambiario que trae muchos problemas. Por eso digo, tenemos que comparar el periodo de, digamos, llamémosle kirchnerista, con el periodo neoliberal de los años 90, donde estuvo el radicalismo y el peronismo, sus fracciones políticas más de derecha, llamémosle, hasta con un mismo ministro de Economía. Esto es, no hubo diferencia. De hecho, de la Rúa podríamos decir que fue la continuidad exacta de Carlos Menem, y no fue que triunfó la oposición, fue exactamente la continuidad. Entonces digo, estamos, en primer lugar, en un cambio, hubo un cambio de modelo de desarrollo de los años 90 al periodo K, y ahora estamos en un nuevo cambio de modelo de desarrollo. Cuando uno compara el periodo neodesarrollista o de la década de los 12 años kirchnerista versus los 11 años del neoliberalismo de los años 90, incluyendo el año 2001, podemos decir que claramente el modelo neodesarrollista fue superior al modelo en casi todos los indicadores, en crecimiento económico, en distribución del ingreso, en generación de empleo formal, en desendeudamiento, ¿sí? En crecimiento de exportaciones, ¿sí? En disminución de la pobreza, ¿sí? Todo esto podemos decir, comparándolo, de hecho podríamos decir que el periodo kirchnerista podemos dividirlo en dos etapas. Desde la asunción de Néstor Kirchner hasta la crisis internacional, apenas asumida Cristina Fernández, y una segunda etapa ya post-crisis internacional. En el primer periodo diríamos que es el mejor quinquenio, ¿sí? Podríamos decir, de los últimos 60 años. Y el segundo, además hubo crecimiento económico, aumento del Producto Bruto Per Cápita, aumento de la productividad y mejora en la distribución, caída en la desocupación y en la pobreza. En el segundo periodo se ralentiza el crecimiento económico en un contexto internacional mucho más volátil y que venía bajando como por una escalerita sus ritmos de crecimiento económico de la economía global y también del comercio internacional, ¿sí? Que esto explica un poco lo que recién decía Jorge de la restricción externa. El problema que tienen nuestros países capitalistas periféricos es que son desequilibrados estructuralmente. Y cuando vos empezás a crecer,
demandás muchas divisas. Ahora, ¿quién genera las divisas? No son los mismos que la demandan, ¿sí? Y a partir del año 2010-2011, diría yo, empieza a operar la restricción externa, esta es la escasez de divisas, y se empiezan a tomar medidas más impopulares, como el caso del cepo que recién decía Jorge. De todos modos, en el periodo, de los 12 años del kirchnerismo hubo solamente 3 malos, ¿sí? O sea, el año 2009, el año 2012 y el 2014 con la devaluación de enero del 2014. Son los 3 años malos, pero en ese contexto hay 9 años buenos, por decir así, de crecimiento y mejora en equidad. Lo que tiene el segundo periodo, a pesar de que cayó el crecimiento económico, es que mejora la equidad. Pero en el primer momento, en la época de Néstor Kirchner, mejoró porque hubo un fuerte crecimiento por encima del 7% promedio anual, inédito en el caso argentino. Pero en el periodo posterior a la crisis internacional, el crecimiento de los promedios bajan abruptamente y las mejoras en la equidad se logran por cambios institucionales y por voluntad política de mejorar la distribución. De todos modos, y para cerrar con esto, digo, como en todo proceso hay luces y sombras, ¿sí? Hay aspectos positivos, aspectos que se hicieron más o menos y otros aspectos que salieron mal o no se hicieron en algunos casos. Y en ese sentido me parece que si uno tuviese que criticar, digamos, o decir por qué ganó, como tu pregunta inicial, yo creo porque, a ver, por poner una meta... Porque ¿a dónde iba yo? Yo iba a que se volvió a elegir un modelo o un paradigma que en los años, como bien decías vos, de los años 90, fue rechazado. Y fue rechazado rotundamente. Son ideas viejas y fracasadas, podríamos decir. Hoy el neoliberalismo para Argentina fracasó en la dictadura, fracasó en la década de los 90, ¿sí? Y hasta ahora podríamos decir que todavía estamos por debajo del 2015, o sea que no tiene mucho éxito para mostrar, ¿sí? Y termino con esto, Huguito, digo lo siguiente, digamos, ¿no? Me parece que las elecciones del 2015, obviamente hay un desgaste natural de cualquier gestión, después de un tiempo. Me parece también que Mauricio Macri gana parecido, digamos, a la metodología que tuvo Carlos Menem, que luego de ganar los dos dijeron que si hubiésemos dicho lo que íbamos a hacer no nos votaban. En ese sentido hay algo, un poco de engaño y un poquito algo de estafa también hay. Si vos vas a comprar Pero se reivindicó. Está bien, y se reivindica ahora, digamos, con una buena elección siendo primera minoría. También hay, obviamente, hay problemas en la oposición, y me parece que hubo un voto confianza, hubo un voto optimista, ¿sí? De darle la derecha, literalmente, por decir así, al gobierno, para, bueno, porque todos queremos que a Argentina le vaya bien. Los que somos críticos de los modelos neoliberales, más allá que esté el peronismo, el radicalismo, la dictadura militar o quien sea, los que tenemos una visión crítica al neoliberalismo, tenemos una visión crítica porque creemos que la historia no acompaña a ser optimista con este tipo de modelos, porque no ha generado cambios importantes para la gente, al contrario, ha perjudicado al grueso de la población, no modificó las estructuras productivas, ¿sí? Para lograr un crecimiento más vigoroso, con un mercado de trabajo que genere empleo decente como centro de la equidad, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay un voto también optimista, un voto, bueno, de dar un crédito, sí, por decir así, al actual gobierno, más allá que en realidad los 2 primeros años mostraban malos indicadores económicos, años 2016 y 2017, y termino con esto. Digo, me parece que ya a 2 años de las elecciones del 2015 se ha caído el argumento de la pesada herencia. Esto no quiere decir que no había problemas y algunos muy profundos, el desequilibrio externo que recién decía Jorge, pero si uno compara desde el retorno a la democracia, pesada herencia, lo que se dice pesada herencia fue el año 2001, con más de un 50% de pobreza, con un 25% de desempleo, con una retracción en el año 2002 del 11% del producto, lo mismo el año 89, con una hiperinflación en el mes de julio del 89 de más del 200%, con caída en el ingreso per cápita y mayor inequidad social. Entonces, digo, se cae el argumento de la pesada herencia y el gobierno, en realidad yo creo que toma medidas, podríamos decir, genera un daño autoinfligido, porque no ameritaba la situación cuando uno compara Argentina en el año 2015 con todos los países latinoamericanos y el contexto internacional,
podemos decir que Argentina sí tenía dificultades, como todos los países latinoamericanos, pero no era una pesada herencia. Y creo que estos 2 años, fundamentalmente y mayoritariamente, es responsabilidad del actual gobierno, incluso con todos los problemas, que después si quieren podemos enumerar algunos de los problemas, me parece que es responsabilidad del gobierno actual. Bueno, vamos a marcar la pausa, la primera, y ya seguimos analizando el legado K con los economistas Hernández y Busso. Seguimos en De Local, analizando el legado K. Hernández, ¿qué pasó si la economía dentro de todo funcionaba? Había reducción en cuanto al desequilibrio o las diferencias entre los que más ganan y los que menos tienen. Había un hartazgo de la gente, había un temor de lo que pudiera pasar como Venezuela, hubo una buena venta por parte o marketing del macrismo. A mí me da la impresión de que se han explotado debilidades coyunturales del proceso de desarrollo, del modelo de desarrollo que estaba generando situaciones que, comparadas con la herencia que recibe el kirchnerismo, había generado un proceso de indudables mejoras, ¿no? Tengo datos del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no es cierto?, que indican que el PBI per cápita del 2015 contra el del 2002 casi se duplicó, que el PBI también, ¿no?, esto en términos de paridad de poder adquisitivo. El propio Banco Mundial, en sus estadísticas, que recoge, digo, como para que tengamos una idea de las estadísticas que tenemos, que la inflación en la Argentina del año 2014 fue del 40%, 40,28%, ¿no? Estamos hablando de un sistema estadístico que recoge información que no es estrictamente lo oficial, ¿no es cierto? Y estas son las situaciones que vemos. Hay, sí, junto con este proceso de crecimiento, lo que vemos también en datos, que ha habido un fuerte proceso un importante proceso de redistribución, donde los sectores menos favorecidos de la sociedad, movilidad social ascendente, han tenido una participación importante. Qué sé yo, uno mira, el 20% más pobre creció en términos de moneda constante un 70% en los ingresos, ¿no es cierto? Lo que hablamos de esto, que se duplicó el ingreso per cápita con una distribución, ¿sí?, que fue más favorable hacia los sectores más vulnerables, y en esto el capital en algún momento empezó a dar la disputa, ¿no es cierto? Y con todas las armas que tiene el capital, ¿no? Sí. Y traslada la disputa económica por un modelo de acumulación, el plano político, y se utilizan todos los instrumentos que se tienen, que no son estrictamente económicos, que también son, pero no únicamente, ¿no? Esto, hay acciones económicas, esto es lo que decía recién, hubo una fuerte disputa por el valor de la divisa del gran capital en el 2008, ¿sí? Y eso está en la evidencia, ¿sí?, en el registro de la información pública de la Argentina, de organismos internacionales, y sobre estas situaciones se fueron generando estrategias políticas muy bien capitalizadas por el proyecto que encabeza el ingeniero Macri, ¿no? El tema es por qué sucedieron lo que uno puede considerar como insatisfacciones, y son básicamente 2 sobre las que se puso mucho énfasis en la disputa política, ¿no? Desde lo económico, que se planteaba el cepo, ¿sí? El cepo tiene desde la propia denominación, lo que es lo que habitualmente se conoce en términos económicos como la restricción externa, ¿sí? Se bautizó en términos populares como cepo, ¿no? El cepo es un instrumento de tortura. El gobierno somete al pueblo a un instrumento de tortura. Tan fue así que se naturalizó. Todo el mundo habla de cepo, ¿sí? Con la connotación que tiene, más o menos a nivel consciente o inconsciente, ¿no? El impuesto a las ganancias por recaudado también El impuesto a las ganancias tuvo un efecto también seguramente sobre los trabajadores asalariados, no todos los sobre los trabajadores asalariados, una planta y que ahí había, me parece que hay un conjunto de medidas que afectaron a la clase media y que fueron, en esto digo, muy bien trabajadas desde de la estrategia política comunicacional, ¿sí?, que enervaron a sectores que habían sido
muy beneficiarios del modelo de acumulación anterior, ¿no? Y esto, los dos emergentes que me parece son desde lo económico claves para explicar la adhesión del voto a un proyecto diferente son la restricción externa, decía, y la inflación, ¿no? Que son dos fenómenos que tienen que ver con la puja distributiva, ¿no? Y acá hubo una fuerte tensión distributiva que no se pudo resolver porque, si bien se avanzó, y en esto también quiero hacer una mención destacada en el intento de modificar la estructura productiva, los cambios conseguidos fueron bastante pocos, por dos cuestiones. Una puede ser por problemas de implementación de políticas y hasta por ahí problemas de diseño, pero otro tema es que los cambios estructurales llevan mucho tiempo para madurar, ¿no? Uno podía encontrar emergentes de cambios estructurales muy importantes. Uno mira la repatriación en términos de la economía del conocimiento, la repatriación de investigadores en cantidades importantes, el desarrollo ¿cómo es? Ciencia y tecnología. De ciencia y tecnología, que han tenido su expresión, me parece, cúlmine en el lanzamiento de un satélite y casi dos, ¿no? Argentina Argentina exportó durante este periodo varios reactores de energía nuclear, ¿no? Estaba teniendo un desarrollo de ramas de actividad con alto conocimiento, incorporaban alto conocimiento y fundando el desarrollo en la ampliación de la masa crítica de conocimiento científico, ¿no? Estos procesos son largos de madurar, son costosos de sostener en el tiempo y son absolutamente innecesarios para la rentabilización de algunos capitales que pueden ser los que disputaban el modelo de acumulación y que hoy son los que están siendo beneficiados, ¿no? Sí, desde la economía política, me parece la pregunta que te hacía Fabián, cuando uno mira todo lo que produce el país, ¿sí? Si uno descuenta el costo de reproducción de la fuerza de trabajo al nivel mínimo de subsistencia y la depreciación de la maquinaria y el consumo de los insumos, lo que queda se llama excedente económico. Ese excedente económico es central, porque sobre eso se da la disputa política, quién se apropia de eso, ¿sí? Y eso tiene tres destinos fundamentales. O bien va a inversión, que sería la parte ideal, ¿sí? Que esa parte que sobra para reproducir al país en la misma situación, ese excedente que se genera, que se use para inversión, para ampliar capacidad productiva. Como los chinos. Como los chinos, a una tasa del 30% o más del PBI. Más de un 30% del PBI hay inversión en China. En Argentina siempre fue bastante bajo, en América Latina en general. El mejor año del kirchnerismo ha estado 22, 23, sí, y hoy día está 16. Sí, está más o menos 16, 15, 16 está ahora. ¿Sí? Entonces digo, ¿en qué se puede usar ese excedente? En inversión, que es lo ideal, pero también se suele usar más en los países de origen colonial, como los nuestros, en fuga de capitales o en consumo suntuario. El problema del desarrollo es que se usa en consumo suntuario o en fuga de capitales. En el caso de la etapa kirchnerista, y fundamentalmente en los 7 primeros años, ese excedente se utilizó para mejorar las condiciones de vida de la población. De hecho, cuando sube el kirchnerismo, del total, un 30% iba para el trabajo y un 70% del capital. Según las estadísticas, dicen que estaba, cuando termina Cristina estaba 50 y 50, supongamos, yo creo que no llegaron a 50, pero supongamos que haya estado 45. ¿Sí? 45, 55. Fue una mejora en la distribución. Lo que bajó fue el consumo suntuario. Entonces, sumado al cepo, bajó el consumo suntuario, empezó a haber limitaciones para fugar divisa al exterior. Porque, ¿qué ha hecho la clase dominante argentina? Generalmente ha dolarizado ese excedente y lo ha fugado, ¿sí? Vía sobrefacturación de exportaciones, vía distintos mecanismos, paraísos fiscales, generalmente lo más complicado, digamos, la evasión, ¿sí? Etcétera, etcétera. El problema que había que, digamos, el kirchnerismo, yo creo, digamos, y acá hago un listado de algunas críticas, no bajó la fuga,
no, digamos, yo creo que tendría que haber avanzado en la reforma de la ley de inversiones extranjeras, tendría que haber avanzado en el cambio en la ley de entidades financieras, ¿sí? Y tendría que haber avanzado, por ejemplo, en algunos otros aspectos distributivos para mejorar aún más, lo cual obviamente lo iba a hacer confrontar con las clases dominantes, los sectores dominantes, los grandes medios de comunicación. Y para avanzar en eso, para avanzar en esa reforma estructural, tenés que tener espalda, tenés que tener una correlación de fuerza favorable. Y yo creo que ahí empezó a haber problemas, ¿sí? Parte del sindicalismo, caso Moyano, se fue para apoyo a Macri, parte del peronismo, fundamentalmente el peronismo de derecha, el caso de Córdoba, claramente, ¿no? Cuando uno mira el resultado electoral en Córdoba, claramente el peronismo cordobés mandó a votar por un candidato no peronista, obviamente, ¿sí? Y me parece que pierde, ¿sí? Y en los últimos años obviamente ya se había desacelerado, ¿sí? Entonces digo, me parece que ahí, por eso digo, hay luces y sombras. De todos modos, si uno lo compara en las últimas 4 décadas, creo que la década del 2003 al 2012 debe ser la mejor de los últimos 50 años, no porque haya sido tan buena, lo que pasa es que las demás también fueron muy malas, ¿no? Muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente del programa, un Malbec de Supermercados San, así que muchas gracias. Muchas gracias, nos quedaron bastante preguntas. Sí. Como 18 programas. Ahora vamos a seguir analizando el legado K, pero la parte política con Osvaldo Acosta. Ya regresamos. Seguimos en De Local analizando en este programa el legado K, y en esta parte, en este sector, en este tramo del programa vamos a hablar más de lo político, y para ello hemos invitado al ex candidato a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, también concejal, mandato cumplido, Osvaldo Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por la invitación. No, gracias a vos, Osvaldo, por tu presencia. Y bueno, siguiendo un poco el hilo de los muchachos, de los colegas que tuvieron en los bloques anteriores, me gustaría de tu parte si desde el espacio político se ha hecho una autocrítica. Randazzo, lo escuchaba el otro día que decía es necesario realizar una autocrítica. No sé cuál es la reflexión. Sí, en primer lugar que nosotros hemos hecho autocrítica profunda, pero partiendo también de que esa autocrítica, esa valoración que hacemos nosotros de los 12 años de mandato kirchnerista, arroja un resultado positivo. ¿Por qué decimos esto? Porque de lo contrario, más que autocrítica, lo que estaríamos haciendo es asumir que todo lo que nosotros desarrollamos a lo largo de tan extenso periodo fue negativo, y en realidad no pensamos que sea así. Y lo hacemos en función de datos muy concretos. Argentina, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014, alcanzó la tasa más baja de desnutrición infantil y de mortalidad infantil de su historia. Esto para nosotros es un punto de partida y una de las cuestiones que tenemos que valorar. Es decir, primero valoramos lo que se ha realizado y luego hacemos las autocríticas que correspondan. Por ejemplo, en este marco queremos ser muy concretos. Creemos que no pudimos torcer el espinazo a la lógica, vos sos economista, productiva que tiene nuestro país, que sigue dependiendo de 4 o 5 grupos económicos que terminan regulando la actividad económica en su conjunto de la República Argentina, y que han podido en muy poco tiempo volver a la carga y recuperar espacios que indudablemente durante la etapa del kirchnerismo habían perdido. Si esos indicadores son favorables, sí. Y ya en el ejercicio del poder del gobierno actual, con los indicadores conocidos, sabiendo los ajustes que existen, los que van a existir, el triunfo del gobierno, ¿lo puede explicar? ¿Cómo se explica? Se explica volviendo a un paradigma que en los 90 fracasó, que es lo que charlábamos con los muchachos. No, efectivamente, esto es lo primero que hay que señalar. En primer lugar,
nosotros no estamos señalando de que no cometimos ningún tipo de error. No, está bien. Uno de los errores nuestros fue la construcción política. No tuvimos un proceso de construcción política, de bases políticas que se extendieron uniformemente a lo largo y a lo ancho de toda la República. Y esto evidentemente nos ha hecho que, por ejemplo, en nuestra provincia tuviéramos que proceder en estos 2 años a renovar virtualmente todas las conducciones políticas del kirchnerismo en la provincia de Córdoba. Fíjate vos cómo habrá sido débil esta conformación, esta estructuración política, que si vos recordás todas nuestras nomenclaturas a lo largo de los últimos 10 años en la provincia de Córdoba, ninguna se reivindicó como kirchnerista. Y parece un chiste, y de hecho lo es, de el Peroncho, Emanuel Rodríguez, pero él recuerda que en el año 2013, por ejemplo, se empapeló Córdoba diciendo Carolina es Cristina. Y sabe que, en referencia a Carolina Escoto, nuestra primera candidata a diputada nacional, ¿sabe quién fue la primera persona en desmentir la autoría de ese afiche? Fue Carolina Escoto. Esto habla a la clara de que realmente no tuvimos una consolidación de nuestro proyecto, en la provincia al menos, y que ha derivado, por ejemplo, también en la transfugiada de muchísimos dirigentes políticos en Río Cuarto y en toda la provincia a lo largo de estos 2 últimos años. Esto también lo tenemos que reconocer como una debilidad de nuestro espacio. La corrupción también puede haber sido el proceso por el cual hay varios que están dirigentes o exfuncionarios del kirchnerismo que están siendo juzgados, otros presos. Eso puede haber incidido también, que se vota por espanto hacia o son anti-K. Creo que ignorar que hubo una campaña extremadamente fuerte de parte de la mayor parte de los medios hegemónicos en la República Argentina relacionada con la corrupción K, creo que negarlo fue un error de nuestro gobierno también. No de nuestro gobierno, de nuestro espacio político, quiero ser más claro. Sí. ¿Por qué? Porque en la práctica se minimizó eso. Y creo que debió haberse enfrentado de otra manera. No porque estructuralmente hayamos vivido un gobierno corrupto, sino porque evidentemente había hechos de corrupción que de una u otra manera se trataron de acallar o que generaron un efecto político mínimo. Y en realidad usted sabe que cuando uno tiene toda la prensa actuando en consecuencia, lo vivió Ilia, lo vivió Perón, lo vivió Irigoyen, en la práctica resulta muy difícil tratar de sobrevivir metiendo bajo la alfombra los problemas que se tienen. Hubo problemas, no se abordaron a tiempo y por lo tanto se pudo estigmatizar a nuestro gobierno más allá de que se registraron hechos muy concretos de corrupción, algunos de los cuales, fíjese el detalle, ¿no es cierto?, fueron separados del gobierno, juzgados y condenados durante la propia presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos casos, una ministra de Economía, una secretaria de Medio Ambiente y un secretario de Transporte. No son pocos casos que se juzgaron durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner e incluso anteriormente en el caso de Néstor. Y vos sostenés que hubo más corrupción bajo el gobierno del kirchnerista que en el menemismo. No, creo que no. Creo que todo lo contrario. Sí es cierto que hubo más casos juzgados y más casos de condenados en el gobierno del kirchnerismo que en el del menemismo. Pero también porque no podemos ocultar eso que sirve de comparación. Está bien, ¿no? Pero sirve de comparación. También podremos hacer una comparación con lo que sucede ahora. El gobierno menemista también es cierto que se manejó con una corte adicta y se manejó también con una servilleta, con la historia vieja de la servilleta de Corts y Cavallo, mostrando quiénes eran los jueces que le respondían en Comodoro Pi. También esto es innegable, indiscutible. También hubo un presidente de la Corte Suprema de Justicia en la época del menemismo, Nazareno, estoy haciendo referencia, que terminó exonerando a Mauricio Macri de culpa y cargo en todos los casos que se le estaban llevando adelante, en especial el de contrabando de autopartes, si mal no recuerdo.
a ver, ¿Y por qué, evidentemente... ¿y por qué a Menem se lo perdonó y a Cristina no? ¿Me lo respondes después de la pausa? Sí. ¿Puede ser? Dale, marcamos ahora la última pausa, ya regresamos. Bien, continuamos con el tema del día, que es el legado K. Y había quedado una pregunta pendiente que te había hecho Osvaldo en cuanto a cuando hablábamos del tema de la corrupción, y que en el gobierno en la década del 90 había habido corrupción también. Y la pregunta era por qué a Menem se lo perdonó, si en tu manifestación fue más corrupto. Básicamente porque uno simplemente tiene que comparar los gabinetes de Carlos Menem, el gabinete final de la Rúa, el que nos lleva a los 30 muertos en la plaza y el que nos lleva al final del 1-1 y el que nos genera que tengamos 5 presidentes en una semana, y hasta incluso podemos compararlo con el actual gabinete, y uno observa una continuidad política e ideológica muy marcada. Néstor de alguna manera y Cristina después rompieron con eso, y por lo tanto convengamos también de que hay mucho de persecución política desde los propios tribunales, particularmente lo de Comodoro Pri, iba a decir Comodoro Pro, pero de Comodoro Pi es muy claro, digo, desde Capital Federal es muy claro que esos 12, creo que son los jueces federales que actúan allí, están claramente comprometidos con un proyecto político y están obrando en consecuencia, lo que ha sucedido últimamente, particularmente con Vudú, pero también con Debido, y ha venido sucediendo en otros lugares del país, como el caso de Milagro Sala o el caso incluso de algunos otros funcionarios o exfuncionarios del gobierno anterior. No tiene ni pies ni cabeza. La persecución judicial, particularmente sobre Cristina Fernández de Kirchner, esta sí la puedo opinar porque he leído los expedientes en los que ella está involucrado, no tienen ningún fundamento jurídico, son decisiones políticas. Con ese criterio, Martínez de Oz tendría que haber pasado 50 años en la cárcel por algunas medidas que tomó. Dromi seguía siendo asesor de Debido. Sí, a ver, yo no pongo, cuando hablamos en términos estrictamente jurídicos, yo lo único que hago es poner la mano en el fuego por aquello a los que uno representa como abogado, y en tanto y en cuanto esté convencido que eso es lo mejor para su defendido, porque por ahí alguna vez a uno le toca defender a alguien que está de alguna manera sin los elementos necesarios como para hacerlo. Pero vamos a ser claros, ¿no es cierto? Uno no defiende a nadie en particular, sí señala que evidentemente hay una persecución mediática en primer lugar, a través de la cual se ha condenado políticamente a determinadas figuras políticas. Hay que decirlo también que en general cuando uno observa por qué se atacó determinadas figuras políticas, encuentra que detrás de esas figuras políticas siempre ha habido decisiones que perjudicaron particularmente a algunos multimedios. El caso de Vudú con su avance sobre el AFJP, indudablemente es de alguna forma un estigma que ha tenido que afrontar el ex vicepresidente. Esto no implica de que tenga o no tenga responsabilidad en los hechos. Cuando uno los analiza, la verdad no ve tantos fundamentos, por lo menos como para que hoy esté detenido preventivamente por las dudas que se escape o interfiera la investigación. Un tipo que estuvo 7 años como presidente de la nación siendo procesado por esta misma causa y resulta que lo detienen cuando ya no tiene ningún poder, no ocupa ningún cargo público. ¿Qué puede hacer Vudú en un proceso que se resuelve fundamentalmente por la vía documental, que ya está presentada y que no tiene ningún sentido que hoy pueda estorbar? Bien, muchas gracias, Osvaldo, por venir. No, gracias. Se va a llevar un presente, un Malbec de supermercado. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la presencia. Nosotros llegamos al final del programa. Y nos tendremos que despedir hasta la próxima semana. Se nos quedó muy corto el espacio hoy. Hasta la próxima, gracias.